oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más. Dios les bendiga, le damos la bienvenida a nuestro programa La Entrevista de la Semana. Este es un programa organizado por la Comisión Internacional de Capellanes de Chile y hoy tenemos a un invitado muy especial. ¿Por qué no te presentas tú mismo, querido hermano? Dios te bendiga. Buenos días. Mi nombre es Darío López Rodríguez, soy peruano, vivo en la capital del Perú, la ciudad de Lima. Soy pastor de la Iglesia de Dios del Perú en un distrito de la zona sur, Villa María del Triunfo. Es una zona muy poblada, pero también de bastante carencia económica. En esta iglesia soy pastor hace 32 años. Qué bien. Darío, gracias por encontrarte en medio de nosotros. Le hemos avisado a todos nuestros seguidores virtuales que tú ibas a estar con nosotros presente, así que hay una gran expectativa para que nos visiten. Así que un saludo para todos a lo largo de todo Chile y el mundo que nos ve por este programa, La Entrevista de la Semana. Darío, queríamos conocer un poquito más de ti. Cuéntanos un poco de tu familia, a qué edad conociste al Señor. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, conocí al Señor cuando estaba en el primer año de la universidad. Estudié ingeniería de pesca, eso ya hace muchos años, era bastante joven. Llegué a una congregación de la Iglesia de Dios en el Perú por medio de uno de mis hermanos menores, que había comenzado a asistir y Dios lo sanó de un problema que tenía de tuberculosis. O sea, por causa de él es que llegué a la iglesia en 1975, ya hace muchísimos años. Y siempre he permanecido en esa congregación, nunca me cambié y llegué a ser pastor de esa misma congregación después de años de militancia evangélica desde los niveles más bajos de liderazgo hasta llegar a ser pastor. Entonces, a mí me ayudó muchísimo en mi carrera universitaria y cómo ir poco a poco comprendiendo el significado y las implicancias del Evangelio. Ahora, para ser pastor no tuve pues una revelación extraordinaria, ni una experiencia fuera de lo común. Paso a paso, el Señor me fue convocando y paso a paso me fui insertando en la labor pastoral. O sea, no soy de aquellos que hablarían de un milagro o algo extraordinario, como le pasó al apóstol Pablo, nada de eso. O sea, fue un asunto cotidiano que fue ocurriendo y simplemente aquí sigo como pastor. Qué bien. Cuéntanos, ¿a qué edad te casaste? Cuéntanos de tu familia, ¿cuántos hijos tienes? Bueno, en realidad nunca me casé, soy un padre soltero. Tengo una hija ya de 28 años, es comunicadora social, le va muy bien, es líder de la iglesia, trabaja con preadolescentes y adolescentes de la iglesia. Vengo de una familia bastante pobre. Cuando conocí al Señor vivíamos en una casita de adobes, como, no sé si entienden la palabra adobe, pero no es ladrillo, es Sí, sí, hecho de barro. tierra, de barro con techo de caña, y cuando llovía sufríamos bastante. Éramos 9 hermanos, éramos 10 con la mamá, 3 camas para todos nosotros. Mm, Ese fue, y era una casita muy pequeñita que siempre la recuerdo con mucho cariño. Allí nos encontró el Señor. Ahora nuestra casa es, por supuesto, completamente distinta gracias a nuestro esfuerzo, pero también gracias a la bondad del Señor. O sea, vengo de una familia así de pobreza extrema. El Señor nos fue sacando paso a paso de esa situación, pero nunca hemos olvidado nuestra raíz. Siempre vivimos en el mismo lugar, pero ya con una casa completamente distinta y los vecinos nos conocen, ¿no? Y en la iglesia servimos al Señor siempre con gratitud y recordamos lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida cristiana. qué bien. Darío, una de las cosas que me ha sorprendido, aparte de saber un poco de tu testimonio, es la cantidad de libros que has escrito. Entonces, es interesante saber de dónde nace, cómo nace esas ganas o inquietud de escribir libros. Bueno, fue un descubrimiento paso a paso, ¿no? Yo no era de los que escribía mucho, excepto poemas,
Y el propio trabajo pastoral, especialmente durante los años más duros de la violencia política en el Perú, entre 1980 y 2000, tuvimos un periodo de violencia subversiva y contrainsurgente bastante doloroso que nos costó, según cálculos de la Comisión de la Verdad, alrededor de 70.000 peruanos que fueron asesinados, ¿no? Y miles de desaparecidos y miles de fosas comunes donde enterraban a las personas que asesinaban. Es en esas circunstancias donde en la iglesia empecé en la escuela dominical. No me convencían los materiales que venían de fuera del país, así que comencé a elaborar los propios materiales de escuela dominical de la iglesia para todas las clases. Así que la mayor parte de los libros que he escrito son fruto de esa experiencia. La respuesta pastoral a una situación conflictiva de violencia y de carencia y orfandad material. Empezaron como lecciones de escuela dominical, que luego ya los fui convirtiendo en libros y en capítulos de libros. Así comenzó, o sea, ningún libro nació de la especulación o porque simplemente me daba la gana de escribir sobre un tema, ¿no? La tesis doctoral que hice tiene que ver también con la realidad, o sea, los evangélicos y los derechos humanos en el Perú. Pero la mayor cantidad de libros son producto del trabajo pastoral y comenzaron como clases de escuela dominical. Qué bien. Mira, una de las, entrando ya en el tema que nos convoca hoy, eh, la Comisión de Capellanes ha estado de alguna u otra forma enseñando durante varios años ya acá en Chile, de no una nueva forma, sino que el real sentido de hacer iglesia, esa iglesia paulina, cristiana, que está en medio de la sociedad y trabaja en favor de la sociedad, y no esta iglesia un tanto occidental que de alguna u otra forma lo ha enclaustrado a un templo, la que hemos llamado la teología del templo, y se ha olvidado un poco de la sociedad misma. Eh, y una de las cosas que nos ha llamado la atención es que tú durante muchos años has estado dando dura batalla con el tema a reflexionar frente a eso. Eh, ¿Se debe a los mismos problemas, conflictos que viviste en tu país, que comenzaste a dar una lucha férrima contra eso? Claro, porque paso a paso me fui dando cuenta de que no tenía que ser necesariamente el pastor de la congregación evangélica o de los evangélicos, sino el pastor del barrio, de la comuna, del vecindario o del cantón, como dicen en otros países también. O sea, poco a poco fui concibiendo mi ministerio pastoral, pero ya también desde una perspectiva teológica pentecostal wesleyana. Me ayudó mucho la teología wesleyana. Entender que el mundo es mi parroquia, es decir, que mi parroquia, mi lugar de servicio, no es el templo evangélico, sino toda la comunidad. Entonces, prefiero verme y que me vean como el pastor de la comunidad y no como el pastor de los evangélicos. O sea, eso permite no solamente que cambie la mentalidad de comprensión de la práctica o del servicio pastoral, sino también el uso del templo como espacio comunitario de servicio y no solamente como un espacio de vida religiosa hacia adentro, sino también de expresión de la fe en Jesucristo hacia afuera. Pero hablaría también de dos niveles de presencia evangélica. Por un lado, por ejemplo, ¿no? Mi congregación o la congregación a la que pertenezco tiene desde hace años un trabajo en sociedad con compasión internacional, que es una ONG evangélica que trabaja con niños en pobreza extrema. Entonces, es la iglesia sirviendo en sociedad con una ONG a la comunidad. Ese es un nivel. Pero el otro nivel es los miembros de la iglesia, no en nombre de la iglesia, sino como ciudadanos, como vecinos, haciendo labor comunitaria. Esa es la otra dimensión, que a mí me encantaría que eso se vaya multiplicando cada vez más. No los hermanos desde el templo hacia afuera, sino el propio miembro en tanto vecino, en tanto ciudadano, que sirva a su propia comunidad. Por este asunto de la pandemia en el Perú, y sé también que en Chile y en otros lugares, nuevamente se han fortalecido lo que se llaman las ollas comunitarias o las ollas comunes, que son estrategias de sobrevivencia de los pobres, ¿no? Por ejemplo, nuevamente han emergido en Lima y en otros lugares, las familias pobres se organizan para aliviar el día a día del hambre. Entonces, las hermanas de la iglesia, varias de ellas están metidas ahí,
pero no en nombre de la iglesia, sino como vecinas. Pero la gente sabe que son evangélicas y sabe que están con ella. Ese es el otro nivel. Ese es el evangelio encarnado, el evangelio vivido, el evangelio visibilizado en actos de bondad, de misericordia y de justicia hacia el prójimo que tiene carencias económicas. Qué interesante, porque por lo general siempre hacemos acciones sociales, ¿no es cierto? Y es la iglesia, en nombre de la iglesia, saliendo a hacer algún beneficio social. Pero, como tú dices, hay un nivel diferente en donde no es la iglesia, no es a nombre de la iglesia que se hacen estas acciones. Porque por lo general, ¿qué es lo que buscamos? Salir a bendecir al prójimo con algún tipo de acción social con el propósito de llevarlo a la iglesia. Entiendo entonces que los hermanos de la iglesia no están saliendo a hacer estas acciones con el propósito de entrarles a la iglesia, sino que con el propósito de ellos mismos demostrar el evangelio encarnado de Cristo sin esperar nada a cambio. ¿A eso te refieres? Claro, porque lo otro es acción del Espíritu del Señor, que como consecuencia del testimonio de uno, los vecinos se interesan. Ha pasado en más de una ocasión que los vecinos ven a los hermanos trabajando y dicen, ah, esta persona sí vive lo que predica. Entonces debe ser muy interesante lo que pasa en su iglesia. En realidad, lo que casi siempre hemos hecho los evangélicos no es acción social, sino servicio social. Porque la acción social tiene que ver con la transformación de las condiciones de vida de las personas. Mm. Y eso es lo que no hemos hecho necesariamente nosotros. O sea, hacemos bolsas de víveres, de comida, llevamos, siempre con el interés, no de servir, sino el interés de que el prójimo venga a nuestro templo. No, lo que yo me refiero es a la acción social que muchas veces va enlazado con los movimientos de la sociedad civil o los movimientos de acción ciudadana, que a la larga contribuyen a un fortalecimiento de la democracia. O sea, es otra manera de entender. El ejemplo para mí más claro es Dorcas, en Hechos, ¿no? Dorcas, que se dice que ella abundaba en limosna y en buenas obras, y el texto da a entender que ella servía a las viudas en general, no a las viudas solamente que eran de la comunidad de discípulos, a las viudas en general. O sea, es lo que yo llamaría la misionera no tradicional, que, que está interesada en el público más amplio, pero no necesariamente para que ese público se integre a la comunidad. Ese no es su objetivo principal, el objetivo es servir. Entonces es interesante ese pasaje porque las mujeres lloran porque saben que han perdido a alguien muy valioso y que estaba contribuyendo a sus vidas. Eso es lo que a mí me encantaría que ocurriera cada vez más en América Latina y el Caribe de habla hispana, de iglesias en las que los hermanos se vean como ciudadanos que están sirviendo a su país, pero no tanto por un interés de incrementar el número de miembros, no por un interés de servir al prójimo. Si como consecuencia de esa acción misional el prójimo se acerca a la iglesia, gloria a Dios, porque eso es acción del Espíritu del Señor por el poder de su palabra. Mira qué bien. Me gustaría profundizar un poquito más en eso todavía. Disculpa. Porque aquí yo entiendo que los hermanos al interior de la iglesia, si nosotros les motivamos, los pastores, los líderes, les motivamos a cambiar de perspectiva, porque este es un giro. Claramente lo que tú me estás hablando es un giro, porque hoy día los pastores somos encaminados, fuimos diseñados, fuimos de alguna u otra forma presionados para tener una forma o un estilo de hacer iglesia. Y esta es que el pastor se mide, ¿no es cierto?, por la cantidad de membresía que éste tiene. Por lo tanto, hablamos de iglesias exitosas o exitistas de acuerdo a la membresía. Pero aquí tú me estás hablando de algo diferente. Y no tan diferente, para ser cierto, sí, porque claramente Jesucristo nos impulsa a hacer eso. ¿Qué le dirías tú a los pastores para hacerles entender que este es el mensaje real, esta es la acción que nosotros debemos hacer como iglesia? Bueno, en realidad no me siento con la autoridad de decir lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, sino lo que les invitaría es a que vuelvan a leer el Nuevo Testamento y se fijen en los gestos de Jesús, en los gestos de amor al prójimo, muy diversos que tiene Jesús, que iban a contracorriente
de lo que se acostumbraba en la sociedad. Otra manera de decirlo es, reviertan su teología acerca del templo y acerca del servicio pastoral, acerca del ejercicio pastoral. Véanse como pastores de la comunidad y entiendan que el templo debe estar al servicio de la comunidad. Por ejemplo, ¿de qué nos vale una capacidad física ociosa muchas horas de la semana y solamente usamos el templo para actividades religiosas? ¿No deberían usarse también para actividades que se orienten al bien común, a los problemas que están afectando a los vecinos y que también nos afectan a nosotros en tanto vecinos? El templo no debería también ser un lugar en el que los vecinos y los que visitan se reúnan para discutir los asuntos que les afectan a todos, como el pandillaje, la drogadicción, la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Yo creo que de eso depende, de la manera como yo en mi autoimagen me vea como pastor y cómo entienda a la vez el uso del templo. Finalmente, pues, la sinagoga judía no solamente era el espacio de culto religioso, sino era la escuela de la comunidad. Iba más allá de lo que nosotros entendemos. Ahora, el templo solamente para actividades religiosas o para actividades que convienen porque eso permite que se incremente el número de personas. No me parece que tenga que ser así. Mira, cuando tú hablabas de que el templo era la escuela, también entramos en otra cosa, porque fíjate que la mayoría de las veces cuando hablamos de escuela enseñamos a nuestra membresía, capacitamos a nuestro liderazgo, de alguna otra forma estamos preparando a nuestro liderazgo para el éxito y le hablamos cuál es el liderazgo eficiente y vamos marcándole pautas para el liderazgo, pero creo que muy pocas veces o en muy pocos lugares como templo hay un espacio que se le enseñe cómo servir mejor a la comunidad. ¿Qué nos diría frente a eso? Bueno, yo diría, todos tenemos que aprender cómo ser prójimo del prójimo, cada día, en los espacios donde nos movilizamos a cada rato. Y me parece que eso nos ha faltado en América Latina. Los evangélicos han crecido en número, pero su efecto hacia afuera no se ve. O sea, la eficacia del evangelio en términos más allá de lo religioso no se nota. Por ejemplo, Centroamérica, que es la región donde los evangélicos se han multiplicado de una manera explosiva, particularmente Guatemala, Honduras, El Salvador. Pero son lugares de alta corrupción, de alta violencia, de maras, de pandillaje. Es decir, no se ha hecho visible el efecto transformador del evangelio más allá de lo religioso. Y si eso no cambia, vamos a crecer probablemente, pero vamos a ser parecidos a la Iglesia Católica. Es decir, una fuerza religiosa, pero que se convierte en aliada de la opresión, de la explotación, de la marginación, pero no de la liberación completa del ser humano como imagen de Dios. Mm. Claramente, entonces, lo que estás tratando de decir es que el poder salir en acciones concretas en favor del prójimo, fuera de los templos, obedece a una relación transformadora con el Espíritu Santo de Dios que naturalmente después de esa experiencia nos lleva en acciones concretas en favor del prójimo. ¿Eso es lo que estás tratando de decir? Bueno, mire, en los 3 primeros siglos de la historia de la Iglesia no teníamos templos. Los lugares de reunión eran las casas. Cuando San Pablo escribe las cartas a los hermanos de diferente iglesia, escribe a los hermanos de Filipo. Pero no solamente en Filipo habían creyentes en casa de Lidia, lo más probable es que habían creyentes en otras casas. Entonces, cuando uno lee la historia de la iglesia y se pregunta, ¿por qué el movimiento cristiano en poco tiempo llegó a crecer de una manera tal que afectó la sociedad romana? Por su testimonio, por la manera como ellos, cada uno era un misionero o una misionera donde estaba, en el mercado, en el baño público, donde se lavaba la ropa, hablaban en el camino, hablaban por todo lado. Cada uno se veía a sí mismo como un enviado de Dios, como un embajador de la gracia de Dios.
Y por lo tanto eso significaba que donde iban, anunciaban el Evangelio. Así fue. Y así también se fue transformando la sociedad por el testimonio. Entonces los hermanos entendían que su deber era compartir el Evangelio, que era urgente hacerlo, y era a través de la vida. El testimonio de los mártires de la iglesia es formidable porque nos cuenta que estuvieron dispuestos a un sacrificio enorme, pero su vida era la que visibilizaba el acto transformador del Señor. Y eso es lo que me parece que la pandemia nos está enseñando que tiene que ser así. Mm. Sí, mira, ahora bien, está bien, la iglesia, ¿no es cierto?, saliendo fuera de los templos, llevando ese mensaje de transformación, la buena nueva de salvación, sobre todo en este tiempo de pandemia. Entiendo que la iglesia tiene que tener una participación social. Sin embargo, hay un problema que aquí nos enfrentamos la mayoría de las veces, es que es mucho más fácil atender las necesidades de los que están dentro de la iglesia, que es un número reducido, a los que están fuera de la iglesia por falta de recursos. ¿Cómo lo has hecho tú frente a eso, teniendo una iglesia que claramente presta un servicio afuera de la iglesia? Es la imaginación y la creatividad. En realidad, desde siempre la iglesia ha estado fuera. El problema es que no nos hemos entendido como iglesia donde estamos cada día. Porque si nuestra comprensión de la iglesia es cuando estamos reunidos para el culto común, es una manera no muy correcta de entender la iglesia. Todo el tiempo estamos fuera, en la oficina, en el espacio de trabajo, en la casa, cuando jugamos fútbol, somos iglesia. El problema es que no hemos entendido que ahí somos iglesia y que por lo tanto tenemos que afectar a las personas con quienes nos vivimos de una buena manera. Porque el Evangelio confronta, interpela, pero el Evangelio no se impone, se comparte, se persuade a la persona. Y la mejor persuasión para mí es la calidad de vida que uno les puede mostrar a las personas. La coherencia de vida. Esa misma coherencia va a traer a otros. Se van a preguntar, como aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Miren cómo se aman ellos. Y por eso es que la gente venía. Es la calidad de vida, lo que San Pablo llama, ustedes son cartas abiertas leídas por todos los hombres, o olor fragante a Jesucristo. Es eso a lo que me refiero. Qué bien. Mira, em, la creatividad, hablaste de creatividad. Bueno, Dios es un Dios creativo. Yo creo que todo lo que ocurre hoy día, que como iglesia saliendo a acciones concretas a la sociedad, tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. Eh, Tiene que ver con que para que las personas hagan, como tú dices, cada uno de nosotros saliendo fuera de la iglesia, en nuestros trabajos, haciendo deporte, desarrollando nuestra vida cotidiana, somos nosotros la iglesia constantemente fuera de los templos, y eso te lleva a una relación superior. Eso nos lleva a, a entender quiénes realmente somos. Entonces entiendo yo que el resultado del conocernos, de esta relación con Dios, provoca estas acciones concretas. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en algunos lugares no se está viendo de esa forma? ¿Qué crees tú que se debe? Supongo que se debe a la teología, que es la que impulsa la acción pastoral y la acción misional de la iglesia. Si la teología es plana, recortada, solamente orientada hacia lo que comúnmente llamamos espiritual, entonces no va a tener ningún efecto más allá de convertir a alguien en buena persona, pero no en un buen ciudadano. Mm, Y sí, podemos tener las iglesias llenas de buena gente, pero pésimos ciudadanos que no entienden que su papel va más allá del plano religioso de la vida. Cuando yo hablo, por ejemplo, de imaginación y creatividad, no sé cómo es en Chile, ¿no? Pero en el Perú, hasta hace años atrás, en los mercados, la cabeza de los pollos y las patas de los pollos y la vista de los pollos se botaba a la basura. Hasta que los pobres se dieron cuenta de que podían hacer algo distinto con eso.
Y, por ejemplo, es muy interesante cuando juntan las vísceras de los pollos o las patitas o la cabeza, le ponen papa, más maní y un poco de arroz, sale una delicia. Y además los médicos dicen pues que ahora las vísceras son alimentos, son nutritivos. O sea, fíjense cómo la imaginación, o sea, tratar de soñar con una sociedad alternativa muy distinta, imaginarse un mundo nuevo, ayuda a uno a que la mentalidad teológica también se desarrolle. Mm, Y pues yo recuerdo a mi mamá que cuando las agencias de servicio al prójimo nos regalaban en lo que llamamos trigol o polenta, que era como maíz, ¿no? Que era para los pobres. De mi mamá hacía cosas deliciosas con eso que aparentemente no era útil. Lo reemplazaba y así, o sea, era creativa, bastante creativa para hacer las cosas. Y los pobres tienen eso. O sea, los pobres les pueden haber robado todo, pero nunca les van a robar la imaginación, la creatividad y las ganas de vivir. mm, es verdad, es verdad. Dime una cosa, yendo un poquito más en la profunda, como decimos acá en Chile, ¿cómo tú defines a una persona espiritual? Bueno, no me gusta hablar de una persona espiritual. Yo preferiría hablar de un discípulo que busca vivir a plenitud el mensaje del reino de Dios. Ok, ¿cómo defines eso? Es la persona que habiendo conocido a Dios, comprende que su deber es amar la vida en todas sus formas y defender esa vida, porque Dios es amigo de la vida y a Dios le interesa la vida de cada ser humano. Una persona que ha conocido a Jesucristo jamás puede justificar ningún tipo de violencia, en absoluto. Está llamado por causa del Evangelio y del Dios que lo convocó a amar la vida plenamente, a disfrutar esa vida de la mejor manera posible, pero también a hacer lo posible para que el prójimo tenga una calidad de vida lo más próxima posible a la propuesta del reino de Dios y su justicia. Así yo definiría lo que tú llamarías una persona espiritual o una persona que de verdad se ha encontrado con el Dios que el Evangelio nos comunica. Ok, dime, Darío, otra pregunta. Tiene que ver con la iglesia y su relación con la política. Acá en Chile hemos entrado en procesos de transformación a tal punto que hoy día estamos cambiando nuestra Carta Magna. Y para ello, de alguna otra forma, hemos vivido durante muchos años el desplazamiento valórico, ¿ah? Que trastoca, que se va en contra de todo lo que nosotros llamamos nuestro ideal cristiano. Está en favor del aborto, el LGTBI y todo aquello ha venido una influencia política fuerte. Y hoy día que se está cambiando la constitución, que hoy día que vemos que de alguna otra forma esto puede tomar otros matices en contra nuestra, la iglesia se ha puesto en pie y ha decidido participar en política a tal punto que tenemos dos partidos políticos evangélicos y vamos por un tercero, y muchos de pastores y líderes evangélicos hoy día está participando en postularse a ser quienes redactan esta constitución. ¿Cómo ves tú la relación eh, político-evangélica? ¿Cómo la aprecias? Bueno, a mí me parece, lo que tú has explicado, me parece una idea equivocada de la política. Yo no voy a la política para defender mis intereses religiosos. Voy a la vida política para defender el interés común, el fortalecimiento de la democracia. Me parece errado meterse a la acción política solamente porque me interesa defender mi punto de vista. Pero la política trata del bien de todos y no solamente del bien que a mí me interesa. Me parece que ese es un error recurrente a lo largo de América Latina en los evangélicos, que no entienden que la política tiene sus propias reglas y la política es para personas que tienen vocación para eso. No es para cualquiera. Un pastor se equivoca,
si piensa que porque es pastor va a ser un buen político. No, la política es un mundo de acuerdos, de negociaciones, de pactos bajo la mesa, de conveniencias. Y un evangélico que no está acostumbrado a un mundo así, lo más probable es que se haga corrupto como otros o simplemente no haga nada. Porque yo no sé, por ejemplo, supónganse que entre quienes van a redactar la nueva constitución en Chile sean 100 personas y vayan 10 evangélicos. ¿Qué van a hacer 10 evangélicos frente a 90? O que haya 30 evangélicos y 70 no evangélicos. Van a tener que negociar y van a tener que aprender a negociar. Entonces, la política es para gente que tiene competencia para eso. En América Latina los partidos evangélicos han fracasado hace rato. Y lo que uno ve es que en el mundo evangélico se equivocan si se piensa que todos los evangélicos van a tener la misma opinión política, la misma opción electoral y la misma militancia partidaria. No es así. En la sociedad evangélica existe una variedad de puntos de vista y existe una variedad de simpatías y de militancias políticas. A no ser que sean las iglesias pues, de corte dictatorial, de corte vertical, en la cual lo que el pastor o la pastora dice se equipara a la voluntad de Dios y el miembro vota conforme a lo que el pastor dice. Pero eso no ocurre en la realidad. No es así. Ustedes lo han visto ahora en las últimas elecciones. En Bolivia se acaba de ver, en el Perú va a pasar igualito. O sea, el evangélico no vota por el evangélico. El evangélico, cuando ejerce su ciudadanía, la sabe ejercer porque por lo menos vota conscientemente y de manera responsable. Sí, me parece loable que los evangélicos estén interesados en defender sus intereses, pero sería mucho mejor si defienden los intereses de todos y no solamente los que a nosotros nos parece que debería ser lo mejor. Es de todos, de absolutamente todos. Frente a eso, ¿cómo ves tú entonces este tema de las leyes antivalores? Bueno, no, lo que necesitaría que me expliquen es cuáles son las leyes antivalores. Y porque en democracia lo que se hace es escuchar a todos. Y en democracia se negocia, se hace pactos para todos. Ok, por Entonces, ejemplo, el aborto. ya, entonces yo diría, lo primero que el evangélico tiene que pensar es cuál es la realidad del aborto en Chile, del aborto clandestino. Y escuchar la voz del médico, la voz del abogado, la voz del científico social, la voz de escuchar, porque es un asunto multidisciplinario. Entonces, por ejemplo, lo que yo sé es que se discute el aborto en términos generales, el aborto en casos de violación, el aborto en caso de que el feto está mal formado y va a morir al nacer definitivamente, y el aborto en caso de que peligra la vida de la madre. Sí, Esos son los tres casos de los que se discute. No se discute el aborto en todos los términos, ¿no es cierto? pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hoy día en Argentina Y esos son casos, sí, salió aprobado el aborto libre y en que pueden hasta 3 semanas de gestado pueden abortar. Entonces eso ya es libre, no está hablando ahí de que sean personas que hayan vivido alguna situación específica, es decir, la mujer determina que ya puede votarlo de ahí para adelante, lo aborta. Entonces eso es la ley en favor del aborto. ya, pues, interrupción voluntaria del aborto. El Estado no te obliga a abortar, Ujú. no es obligatorio. Es algo que depende de la persona. Lo que yo entiendo es cuando eso ocurre en un país, el Estado se obliga a brindarle a la mujer que decide o a la persona que decide abortar, brindarle la seguridad de que le va a ir bien en el sentido completo, le va a dar asesoría en todos los términos, porque creo que nadie en su sano juicio estaría a favor del aborto en cualquiera de sus formas. Pero hay circunstancias en las cuales cada familia tiene que pensar y es en el uso de su libertad y del ejercicio de su ciudadanía lo que tiene que hacer. Por ejemplo, yo como evangélico no puedo obligarle a un evangélico que piense como yo en estas cosas. Y no puedo como evangélico luchar
por una ley que a mí me parece buena, pero que al otro no le parece buena. Y por eso estamos en democracia y se discute. O sea, no estoy yo diciendo que hay que estar a favor del aborto. Lo que estoy diciendo es que en democracia se escucha, se dialoga, se conversa y se negocia. Y los evangélicos tenemos muy poca predisposición a vivir en democracia, porque la democracia tiene sus propios riesgos. Ya les estoy diciendo cuáles son los riesgos de vivir en democracia. Y al evangélico, promedio, le va a costar vivir y le cuesta vivir en democracia porque no está dispuesto a aceptar que el otro puede tener la razón. Parto de la idea de que yo tengo la razón y nadie más tiene la razón. Y no es allá, ustedes han visto en Argentina, por ejemplo, las dos federaciones evangélicas, ¿no? Cada quien tenía una opinión distinta. Asiela tenía una y la FAINE tenía otra. Y habría que escucharles a ambos para saber qué opina el evangélico. Y además, el otro es que los pastores tampoco podemos decidir por los miembros de nuestra iglesia. Cada quien tiene la libertad delante de Dios, bajo el juicio de la palabra de Dios, de tomar las decisiones que crea él o ella saludables para él, ella o su familia. Y eso sí para mí es muy evangélico, ¿no? Pero eso no lo entendemos siempre así, yo diría lamentablemente. Mira, lo que pasa es que acá hay algo que se nos ha transmitido por mucho tiempo. Decir que podemos estar en un país en democracia, pero somos de una iglesia que no es democrática, somos una iglesia que es teocrática. Entonces se produce una diferencia. Entonces vivimos en un contexto democrático social, ¿no es cierto? Pero cuando vamos a la iglesia vivimos en un contexto teocrático un tanto dictatorial, ¿no te parece? Bueno, será la iglesia de Dios, pero los bautistas no necesariamente son así, ¿no es cierto? Claro. Y tampoco los reformados tienen su consistorio. O sea, no en todos los casos ocurre lo mismo, lo que tú acabas de decir, pero sí hay iglesias que son autoritarias. Entonces, fíjense, parte del aporte de la Reforma Protestante fue el deber y el deber del juicio individual de cada creyente. Pero para eso uno tiene que conocer pues la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser un juicio sobre algo si es que no conoce la palabra de Dios? Y fíjense, yo soy de aquellos evangélicos que conoció al Señor y se crió con la Biblia Reina Valera 1960 de pasta negra y de filos rojos. Y entonces soy de esos evangélicos que éramos minoría, pero militantes, comprometidos, sabíamos que era nuestra fe. Ahora cualquiera puede ser evangélico y cualquiera puede llamarse evangélico y no conoce su Biblia, no conoce qué es ser evangélico. Yo recuerdo bien en una clase, en un seminario, en el nivel maestría, pregunté, ¿no? ¿Y por qué ustedes son evangélicos? Ah, porque creemos en los evangelios. Es lo que me dijeron, ¿no? Entonces, me hicieron reír, pero no, o sea, creo que está en crisis es la identidad evangélica. ¿Qué es ser evangélico? ¿Qué es ser personas que afirman que la Biblia es la palabra de Dios y nuestra única regla de fe y de conducta? Y cómo vivir la santidad en una sociedad que nunca va a apostar por la forma de vida del evangélico. Entonces, ese es el gran reto nuestro. O sea, cómo ser evangélico en democracia. Y en democracias cada vez más plurales y más abiertas, como las que te miran. Mira, yo solamente diría esto, no te quede a ti en duda que de acá a pocos años, en casi todos los países de América Latina, si no en todos, se va a aprobar lo que se ha aprobado en Argentina, se va a aprobar el matrimonio civil igualitario. Eso, yo diría, es casi inevitable. El papel nuestro como pastores es cómo formar a los miembros de la iglesia para que vivan en situaciones así, conflictivas, donde se pone en tela de juicio la identidad evangélica y donde el evangélico tiene que tener conciencia de quién es y aprender a vivir como lo que es en cualquier espacio de la vida humana. Esos son los riesgos de vivir en democracia. Sí. Pero no hay un sistema mejor, pues lamentablemente, ¿no? Y los cristianos hemos vivido en diferentes sistemas. Sí. Y siempre hemos sobrevivido y hemos salido adelante.
Darío, cuéntame una cosa, y ya estamos terminando esta entrevista. Mira, te quiero hacer una consulta. Con tu vasta experiencia como cristiano y evangélico, ¿no? ¿Cómo ves tú lo que hemos llamado la libertad de conciencia en estos tiempos actuales? ¿Cuál es nuestro tiempo actual? Estamos hablando ya, dimos una pincelada de eso, donde se están haciendo leyes que nuestra identidad evangélica se ve confrontada. Y en este tiempo globalizado en que está sucediendo no solamente el tema de la pandemia, sino que todos estos cambios que se nos vienen, ¿cómo ves tú la libertad de conciencia como pastor evangélico? Bueno, todas las constituciones que yo sepa de América Latina garantizan la libertad de conciencia y la libertad religiosa. No hay ninguna constitución que diga no eso, porque eso es parte del derecho humano de todas las personas en cualquier país, excepto pues en países como los musulmanes, donde eso casi no existe, ¿no? Pero en las democracias sí, eso es un principio básico, o sea, algo así como el fin del Estado es servir al ciudadano. Eso sí, el gran asunto para nosotros evangélicos es que tenemos que aprender a leer las leyes y a conocer las leyes para defendernos, justamente, ¿no? Es decir, leer las leyes con cuidado y pelear por aquellas leyes que garanticen que efectivamente lo que la Constitución dice, eso esté vigente. Entonces, el papel nuestro tiene que ser de ejercicio ciudadano responsable y saludable. Primero, conocer la Constitución y conocer todos los dispositivos legales vigentes y saber cuáles son aquellas leyes que están relacionadas con el tema de lo religioso y que podrían afectar la libertad de conciencia y de religión. En todo caso, nosotros tenemos pues pasos como evangélicos, ¿no? Que han sido históricos, la objeción de conciencia. Cuando determinada ley va en contra de mi conciencia, nadie puede obligar a mi conciencia a hacer lo que mi conciencia me dice que no. Y puedo incluso hacer un llamado a la desobediencia civil cuando el Estado va más allá de las prerrogativas que como Estado la Constitución le confiere. Entonces, es el ejercicio de ser buen ciudadano y buen creyente. Esas dos ciudadanías tenemos que saber administrarlas de manera correcta. Ese es el desafío que me parece que está ahora, pero va a ser cada vez mayor en los próximos años. Sí, tienes razón. Muchas gracias, Darío, por darnos este tiempo de conversar con este tema tan profundo, ¿no? Que de alguna u otra forma se fue caminando a definir un poquito la relación iglesia en democracia. ¿Ah? Te invito a que le envíes un saludo a quienes nos están viendo por las redes sociales, ya sea en radio o televisión, en lo que hemos llamado la entrevista de la semana. Envíales un saludo, por favor, a todos nuestros capellanes que nos visitan. Abrazos, queridos hermanos, queridas hermanas en el Señor. En situaciones como las que vivimos, no siempre tenemos que estar de acuerdo en asuntos como lo que hemos conversado en esa mañana. En lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que como evangélicos tenemos que ser embajadores de la paz, de la justicia y de la reconciliación del Señor en todos los niveles de la vida humana. Me alegra compartir espacios como este, promovido por ustedes, porque son espacios que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra identidad y sobre nuestra acción misional como evangélicos en América Latina y el Caribe y más allá de las Américas también. Agradecemos al doctor Darío López, quien ha estado compartiendo con nosotros en nuestro programa la entrevista de la semana. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana con un nuevo entrevistado.